Ya la primera diapositiva solo era el título, ¿ya? La segunda diapositiva son los materiales. Entonces acá, como les decía, la fase preanalítica es la toma de muestra y esta toma de muestra tiene que ser de buena calidad para que trabajemos y reportemos resultados positivos, ¿no ves? O resultados reales. Entonces siempre vamos a depender de la calidad de trabajo de la fase preanalítica. Acá tenemos el torniquete, como les decía, el tubo con tapa roja, que trae un gel en el fondo que nos va a ayudar en la separación del coágulo con el suero. El tapa lila, que trae como anticoagulante el EDTA. Esto también vamos a llegar a utilizar para obtener sangre total. Entonces, si contiene EDTA, no vamos a hacer que la muestra se coagule y vamos a hacer reconocimiento de las células del sistema inmunológico. ¿Ya? Eso es mediante microscopía. El tubito con tapa verde también trae anticoagulante. Este anticoagulante es la heparina. Y la heparina no es tan específico para el reconocimiento celular porque altera lo que son las morfologías celular. ¿Ya? Entonces, y el EDTA nos mantiene la morfología celular. Después tenemos con tapita celeste que también trae anticoagulante. Y el anticoagulante que trae es el citrato de sodio. Este tubo más se realiza para hacer lo que son las pruebas de coagulograma. Entonces, también tenemos la aguja universal para el Vacutainer, para hacer la toma de muestra al vacío, y el soporte universal. ¿Ya? Como les decía aquí, en esta área de inmunología, vamos a realizar constantemente lo que son las reacciones antígenos-anticuerpos. ¿Ya? Los antígenos son sustancias extrañas que ingresan de afuera del organismo hacia adentro, o también tenemos antígenos propios, ¿ya? De nuestro organismo, del sistema inmunológico. Entonces, también vamos a hacer reaccionar con la presencia de anticuerpos. Y los anticuerpos es la respuesta inmunológica del organismo frente al antígeno, ¿ya? El antígeno no siempre puede ser microorganismo, no siempre puede ser bacteria, virus, parásito o tal vez un hongo. También puede ser cualquier sustancia química, ¿ya? Puede ser una sustancia inerte que ingresa al organismo y se une con cualquier proteína de nuestro organismo y así activarse, ¿ya? Pero se considera antígeno a todo microorganismo, toda sustancia que tiene la capacidad de activar el sistema inmunológico y producir una respuesta inmune, ¿no ves? En cuanto a los anticuerpos, estos anticuerpos tenemos 5 tipos de anticuerpos que sintetizan nuestras células inmunitarias, ¿no? Entonces, tenemos las de IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, ¿ya? Cada una de ellas vamos a ir desglosándolas y viéndolas más adelante en las otras clases. Lo importante es que nosotros acá en inmunología sepamos qué tipo de reacciones vamos a hacer. Siempre, en la gran mayoría de las pruebas vamos a hacer búsqueda de antígeno en la muestra y en el reactivo vamos a tener la presencia de anticuerpos. Y como resultado vamos a tener la formación del complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? Entonces, estos anticuerpos tienen 2 bracitos, ya que su función principal es unirse al antígeno. Entonces tiene la capacidad de sujetar a 2 antígenos. También tiene su fracción FAT o su piecito, su base. Y entonces esta base se va a llegar a unir a su receptor específico que generalmente están en la membrana celular. Entonces cada tipo de antígeno, cada tipo de anticuerpos tienen su receptor específico en las células específicas. Entonces eso también lo vamos a ir viendo de a poco más adelante. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, la realizan antes de pasar a las otras presentaciones, por favor. Si entramos a lo que son los materiales de laboratorio, tenemos las plaquitas de fondo transparente, las placas de vidrio, son pocillos, micropocillos, ¿ya? Son con pequeños pocillitos estas plaquitas. Este tipo de placas generalmente utilizamos para realizar lo que son la reacción de Vidal,
Ya la reacción de Vidal es una técnica que se utiliza para la identificación de bacterias de la salmonela. Entonces, cuando tenemos sospecha que el paciente tenga una salmonelosis, ¿ya? Una vez, en estos pocillos agarramos, colocamos las muestritas del paciente y colocamos después los reactivos, mezclamos por agitación, incubamos el tiempo que nos indica la técnica. De acuerdo a la línea del reactivo, el tiempo de incubación varía. De algunas líneas son 2 minutos, de otras líneas son 4 minutos. Entonces eso es muy importante que nosotros tengamos que revisarlo, ¿ya? Y una vez que ya hemos procesado, hemos hecho la lectura en microscopía, entonces procedemos a la inactivación del material. Este material tenemos que colocarlo en hipoclorito, ¿ya? Durante 10 minutos para inactivarlo. Posteriormente realizamos el lavado de material. Para el lavado de este material utilizamos una esponjita suave, ¿ya? Generalmente dentro del laboratorio llegamos a utilizar las esponjitas que son de 2 colores, una de color amarillo y del otro lado es verde, ¿no? Entonces, del lado del color amarillo, con eso con preferencia vamos a lavar los materiales, porque el lado del color verde es más áspero y lo llega a rayar. Y si mi material estaba rayado, entonces lo que va a suceder es, va a haber interferencias para las lecturas cuando observemos dentro del microscopio, ¿ya? Acá tenemos otro modelo de la misma placa. Entonces acá podemos apreciar ya la mezcla del reactivo y la muestra, ¿ya? Para observar en el microscopio. Dentro del microscopio vamos a llegar a observar lo que son la presencia de aglutinación. Cuando en caso que haya presencia de antígenos en la muestrita, entonces va a haber la formación de ese complejo y lo vamos a apreciar las aglutinaciones en el microscopio. Aquí tenemos lo que son nuestra muestrita. Una vez que tenemos la muestra, generalmente vamos a trabajar con diluciones, ¿ya? Entonces en la siguiente clase vamos a ir viendo lo que es control de calidad. Más adelante vamos a ir viendo lo que son los tipos de diluciones, ¿ya? Entonces vamos a repasar un poco los tipos de diluciones que vamos a utilizar acá en laboratorio. Una vez que obtengamos la muestra, por lo general se trabaja más con muestras diluidas y realizamos en las microplacas lo que son las pruebas de hemaglutinación, las pruebas de ELISA, inmunodifusión radial, etc. También podemos utilizar las muestras directas para hacer grupos sanguíneos o reacción de Vidal. ¿Ya? Y aquí tenemos las plaquitas. Acá, por ejemplo, tenemos las placas de fondo oscuro, que son de vidrio, y las plaquitas también de fondo oscuro en plástico, ¿ya? Algunos kits de reactivo traen con las plaquitas de vidrio. Cuando utilizamos estas placas de vidrio, utilizamos las de fondo oscuro cuando mi reactivo es de color blanco, o también vienen reactivos color celeste, un celeste bajito. Entonces nosotros aquí mezclamos lo que es el reactivo con la muestra, y si mi muestra tiene presencia de antígenos, entonces va a haber aglutinación, se va a llegar a formar el complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? Y si mi paciente no tiene antígenos presentes en su muestra, entonces no va a llegar a unirse el antígeno con el anticuerpo, por ende va a estar todo homogéneo, no va a haber la presencia de aglutinación. Y entonces, para eso utilizamos la placa fondo oscuro. Igual aquí, estas son de plástico. Estas plaquitas generalmente son descartables, no son reutilizables. No nos olvidemos que estamos trabajando con muestra de los pacientes y el reactivo, ¿ya? Entonces se pueden llegar a impregnar lo que es el antígeno o la presencia de anticuerpos en las paredes o en la base de estas placas, ¿ya? Entonces, si no hacemos un buen lavado y las reutilizamos, estas plaquitas, entonces, por ejemplo, si mi primer paciente ha sido positivo, ha habido aglutinación en todos los pocillos, entonces imaginemos que se haya llegado a impregnarse en la base de estas placas, los antígenos de ese paciente, y después
las reutilizo con un segundo paciente, pero mi segundo paciente resulta que está sano, no tiene presencia de antígenos en su muestra. Entonces, y yo utilizo la misma placa del primer paciente, hago reaccionar, me puede dar presencia de aglutinación, ¿ya? Quizás en menor cantidad, pero puede dar positivo. Entonces yo puedo correr el riesgo de reportar un falso positivo, ¿ya? Por eso no son reutilizables. Después tenemos las plaquitas de fondo blanco. Estas plaquitas de fondo blanco las utilizamos cuando mi reactivo es de color oscuro. Por ejemplo, tenemos para la determinación del RPR que se utiliza partículas de carbón. Entonces hacemos reaccionar la muestra del paciente con el reactivo. Si mi paciente tiene la presencia de estos antígenos, va a haber una aglutinación. Esta técnica de RPR es para la identificación del treponema pálido, ¿ya? Entonces, en caso de que haya sospecha que el paciente tenga una sífilis. Después tenemos las policubetas, ¿ya? Son cubetitas de 12 pocillos de forma horizontal y 8 de forma vertical, ¿ya? Son pocillos pequeños donde ingresan máximo 300 microlitros de volumen. Entonces, por eso es muy importante que trabajemos o manejemos bien lo que son volúmenes pequeños. En esta área no vamos a hacer diluciones en ml, ya lo que más estamos acostumbrados en hacer en química sanguínea, en análisis clínico. Aquí en esta área vamos a trabajar con volúmenes pequeños, o sea, microlitros. ¿Ya? Entonces tenemos que manejar bien cuántos 10 microlitros, 20, 30, 50 microlitros, o en un ml cuántos microlitros hay. Sí, generalmente en los prospectos le va a decir 0,05 microlitros. Tenemos que saberlo interpretar, o 0,0 un ml. Entonces tenemos que saber convertirlo en microlitros, ¿ya? Y trabajar puro microlitro. Y aparte de eso, cuando hagamos diluciones, como son volúmenes pequeños, nosotros aquí vamos a trabajar con 25 microlitros de reactivo, 25 microlitros de muestra, son 50 microlitros de volumen total. Entonces, en caso que hagamos diluciones, podemos hacer las diluciones directamente en placa y no en vidrio, porque 50 microlitros es un volumen pequeño y en los tubos de vidrio se llegan a perder las muestras. Entonces, directo lo vamos a hacer las diluciones en las plaquitas, ¿ya? Acá tenemos igual las policubetas, ¿ya? Con los reactivos. Cuando hagamos las pruebas de hemaglutinación, el High-Chagas, High-Toxo, entonces lo podemos hacer la lectura a simple vista. ¿Ya? Esto es lo que trataba de mostrarles acá en esta presentación. Y finalmente tenemos lo que son las placas de vidrio. Estas placas de vidrio son ya planos, esmerilados, igualito que un portaobjeto. Ya es más grande que las anteriores placas que les había mostrado. Esta placa generalmente se utiliza para grupos sanguíneos y no para reacción de Vidal, ¿ya? Porque si no, en el caso de reacción de Vidal utilizamos un volumen más alto que en grupo sanguíneo, entonces se pueden mezclar las muestras, ¿ya? Y observamos al microscopio. Con ese objetivo utilizamos las placas de vidrio para poder apreciar la aglutinación en el microscopio. En esta área lo que más vamos a utilizar como diluyente es la solución fisiológica. Generalmente algunos kits de reactivos traen su propio diluyente. Entonces, si mi kit de reactivo trae su propio diluyente, vamos a utilizar su diluyente y ya no así el diluyente de laboratorio, ¿ya? También vamos a llegar a utilizar lo que son los tubos de ensayos, con preferencia los de hemólisis, ¿ya? Porque las diluciones máximo vamos a hacer hasta 100 microlitros el volumen mayor, o 110, 150 microlitros, ¿ya? Entonces, esos son los volúmenes más grandes que vamos a llegar a utilizar. Y las gradillas. Después tenemos las pipetas Pasteur, ¿ya? Y para poder medirlo en gotas. Vamos a llegar a trabajar también midiendo las gotitas. También vamos a llegar a utilizar los famosos ependores. Estos ependores con preferencia se utilizan nuevos.
ya no lavados también, para poder almacenar las muestras. Si nosotros trabajamos con materiales lavados, entonces pueden estar quizás mal lavados, o restos de detergente se pueden quedar dentro de los dependores, y si nosotros colocamos ahí las muestras, entonces podemos alterar las muestras. Cuando tomamos muestras a los pacientes, llevamos a baño María para que haya la formación del coágulo, después centrifugamos y separamos en el ependor la muestrita, el suerito, ¿ya? Y de ahí, con preferencia, trabajamos directamente el ependor, nuestra muestrita. Es muy importante la separación de la muestra lo más antes posible, después de la toma de la muestra, porque la presencia de los eritrocitos en el coágulo puede llegar a alterar algunos elementos de la parte líquida, o sea, del suerito de la muestra, ¿ya? Entonces, dentro del laboratorio sí se utiliza lo que son los ependores. También vamos a manejar más las fitopipetas. Quizás hasta ahora están más acostumbrados a utilizar las pipetas de vidrio, ¿no? En caso que trabajemos con 1 ml o 2 ml de diluyente, en ese caso sí vamos a utilizar las pipetas de vidrio. Cuando hagamos los ELISA, por ejemplo, y necesitemos preparar la solución de lavado, ahí sí vamos a utilizar las pipetas de vidrio porque vamos a preparar volúmenes grandes como 20, 30, 50 ml. ¿Ya? Entonces ahí vamos a utilizar más las de vidrio. Cuando estemos haciendo las reacciones con las muestras y los reactivos, vamos a utilizar lo que son las micropipetas automáticas. ¿Ya? Entonces, dentro del laboratorio tenemos pipetas automáticas graduables y de volúmenes fijos. ¿Ya? No sé si han llegado a utilizar en otras materias anteriormente estas micropipetas. Las de volúmenes graduables se denominan así porque esta micropipeta, por ejemplo, tiene la capacidad de medir de 10 microlitros a 100 microlitros. Entonces yo decido, yo voy a graduar mi material, a qué volumen exacto es lo que yo quiero. Si quiero medir 20 microlitros, entonces lo voy a graduar a 20 y utilizo los tips, las punteritas. ¿Ya? Entonces mido los 20 microlitros. Si quiero medir 80 microlitros, pues entonces voy a graduar a 80 y voy a poder succionar el volumen exacto. ¿Ya? Aquí en laboratorio tenemos que trabajar con exactitud y precisión. En la siguiente clase vamos a hablar sobre control de calidad y ahí vamos a ver también, o vamos a ir desglosando el por qué exactitud y precisión. ¿Qué es exactitud y qué es precisión? ¿Ya? Nosotros no podemos agarrar, por ejemplo, si la técnica dice trabaje con 25 microlitros de muestra y 25 de reactivo, yo no puedo colocar 30 microlitros de muestra y los 25 de reactivo, o viceversa, ¿ya? No va a haber aumento de la muestra, va a haber aumento del antígeno y nos puede dar un falso positivo. O si trabajo con menor cantidad de la muestra, va a haber disminución de la presencia de antígeno y me puede dar un falso negativo. Entonces aquí vamos a trabajar con precisión, ni un poquito más, ni un poquito menos tanto de la muestra como del reactivo. ¿Ya? Entonces tenemos micropipetas, estas graduables de 10 o de 5 microlitros a 100 microlitros, y también tenemos las que son de 100 microlitros a 1000 microlitros. ¿Ya? Después tenemos las pipetas automáticas de 8 canales. Esta nos va a ayudar nos va a facilitar bastante cuando realicemos high chaga, high toxo y tengamos numerosas muestras. Diferentes pacientes tienen 8 canales. ¿Ya? Entonces, en un solo pipeteo, yo puedo ir realizando la determinación a 8 pacientes al mismo tiempo. Entonces, nos va a cortar también el tiempo. Ahorramos tiempo, agilizamos nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, para eso es lo que nos sirven estas policubetas, estas micropipetas con diferentes canales, ¿ya? Vienen también estas automáticas que miden hasta 100 microlitros y otras vienen que miden hasta 5 ml. Hay otras pipetas, por ejemplo, así, que miden 5 ml. Las punteras son más largas, entran 5 ml de volumen y yo puedo graduar
que me libere en cada pipeteada 1 ml de muestra o 500 microlitros, 0,5 ml de reactivo. Entonces, en cada pipeteo, la micropipeta, como está graduada para 0,5 ml, y liberando 0,5 ml para cada paciente. Entonces, para eso nos facilita. Además, estos materiales son más exactos para llegar a medir lo que son los volúmenes más pequeños, ¿ya? En cuanto a, y estas son las micropipetas de volumen fijo. Son de volumen fijo, porque si esta pipeta dice 100 microlitros, entonces es un volumen fijo. Yo no puedo graduarlo, ¿ya? Solo me sirve para medir un volumen exacto. Entonces estas micropipetas de volumen exacto vienen de 5 microlitros, de 10, de 20, 25, 50, 100 microlitros, ¿ya? Para poder almacenar las micropipetas, tenemos este soporte. Siempre las micropipetas se las deben guardar de forma vertical, no en un cajón, ¿ya? Y con mucho cuidado. Una vez que nosotros manejemos la pipeta, no podemos asentarlo con fuerza al mesón, porque si agarramos y lo asentamos con fuerza, golpeamos nuestro material en el mesón, que se llegue a descalibrar mi equipo. Y al descalibrarse ya no va a medir el volumen exacto, va a medir quizás 90 microlitros o quizás 110, 105 microlitros. Entonces, mi material que está descalibrado no me sirve para trabajar en laboratorio. Tampoco podemos guardarlo en forma horizontal, echadito en un cajón, porque ese cajón abrimos y cerramos a veces con fuerza, o tenemos sujetando materiales en la mano y con la cadera, cerramos el cajón. Entonces, ahí dentro del cajón también tiende a golpearse el material, ¿ya? Entonces, también en ese caso mi equipo va a quedar descalibrado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al manejar estas micropipetas. Se descalibra mi material y tengo que llamar al importador que venga el personal para que se lleve mi equipo para que otra vez lo vuelva a calibrar, y hasta eso pasa 1 semana, 2 semanas. Y los únicos perjudicados somos los trabajadores, ¿no? En este caso, nosotros, ustedes que van a tener que utilizar sus materiales. Entonces es necesario siempre que tengamos el soporte, ¿ya? Para poder guardar. Después vienen otros modelitos que son para pegar en la pared. Igual que esos que vienen para colgar los cucharones en las cocinas, idéntico a esos, con unas llavecitas. Entonces de ahí nosotros agarramos, lo colocamos en la pared empotradito y ahí quedan colgaditas las micropipetas. ¿Ya? De estas dos formas podemos guardarlo o almacenar las micropipetas. Una vez que terminemos de trabajar, igual, tenemos que agarrar y desinfectar con alcohol al 70% y guardar. La gran ventaja de utilizar estas micropipetas es que no estamos en contacto directo con la muestra, no ensuciamos nuestro equipo con la muestra, porque no olvidemos que va a llevar un tips, una punterita, que cuando succionemos la muestrita, solamente el tips va a estar en contacto directo con la muestra. Y lo único que desechamos al hipoclorito para lavar es los tips, y mi equipo va a estar totalmente limpio. Esa es la gran diferencia de utilizar las micropipetas y utilizar las pipetas de vidrio. Sin embargo, con las pipetas de vidrio nosotros agarramos, succionamos la muestra y mi pipeta ya está contaminada, ¿no? Aquí en esta presentación, un poquito inclinada, pero la forma del manejo de la micropipeta, sí o sí, tiene que ser en forma vertical, no inclinada, ¿ya? Porque si nosotros trabajamos, manejamos nuestro equipo en forma inclinada, entonces podemos correr el riesgo de tomar volúmenes inexactos, ¿ya? Entonces sí o sí, en forma vertical durante todo el procedimiento, ¿ya? Esos cuidados tenemos que tener muy en cuenta. Y el personal tiene que estar cómodamente sentado en el mesón. En este caso, por ejemplo, está haciendo
una dilución, un high Chagas o un high tox. Entonces en las policubetas va a ir haciendo diluciones, pasando del primer pocillo al segundo, al tercero, diluciones seriadas dobles. ¿Ya? Entonces estos tipos de diluciones ya lo vamos a ver más adelante en las siguientes clases. Y aquí tenemos los equipos de laboratorio. Tenemos el Bordex, ya, que nos sirve de agitador. Cuando realicemos diluciones en tubitos, los tubitos los colocamos acá y el equipo es el que se encarga de agarrar y realizar un buen mezclado para que salga todo homogéneo. Después cuando tengamos en las policubetas, igual colocamos las muestras, colocamos el reactivo y necesariamente necesitamos mezclarlo. Entonces, antiguamente se hacía todo esto manual. Actualmente se hace todo con equipo. Entonces colocamos las policubetas, las placas, colocamos en el agitador automático. Nosotros decidimos a qué revolución queremos que se agite y qué tiempo. Entonces le damos prender al equipo y este equipo empieza a agitarse, ¿ya? Entonces, todas las técnicas en serológica, sí o sí el tiempo de incubación se debe llevar a cabo con agitación. En los ELISA sí se lleva agitación y también incubación en las estufas. Ahí en ese caso ya no se quiere ser agitado. Acá tenemos el lector de ELISA. Este lector de ELISA es el mismo que nosotros tenemos dentro del laboratorio, estilo mosquito. Es otro modelito, pero tiene el mismo fundamento. ¿Ya? En este caso, nuestras pruebas serológicas, necesariamente tenemos que trabajar con volúmenes grandes, mínimo 1 ml, ¿ya? Y podemos hacer la lectura. El equipo va a llegar a absorber un volumen de 300 hasta 500 litros de la muestra y nos da en la pantalla la lectura, ¿ya? También hay otro lector de ELISA donde colocamos estas policubetas. Enteritas las policubetas colocamos en nuestro equipo y el equipo agarra y de cada cubetita va leyendo, ¿ya? Ese no tenemos actualmente todavía en el laboratorio, pero más adelante lo vamos a tener. Después como equipo también vamos a utilizar lo que es el microscopio para observar las diferentes reacciones de aglutinación, todas las reacciones que vamos a llegar a realizar en las placas de vidrio que ya hemos visto, vamos a ver en el microscopio, ¿ya? Entonces, microscopía, no se olviden el manejo correcto del microscopio. Aquí en esta clase lamentablemente ya no lo vamos a tratar la microscopía. Y finalmente, acá les he puesto un pequeño enlace, ¿ya? Para que puedan ingresar a YouTube y observar un pequeño video para reforzar todo lo que hemos hablado. Ahí van a ver un poquito más de los materiales de laboratorio, manejo de los materiales, ¿ya? Entonces, eso serían en cuanto a los diferentes materiales que vamos a llegar a utilizar en esta área. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Todos han entendido? Sí, doctora, está claro. Ya. Doctora, doctora, disculpe, tenemos compañeros que quieren ingresar, doctora. Ah, pero ya terminó. Doctora, ¿no puede mostrar el enlace que dijo? Ya. Esta grabación enseguida lo voy a subir a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y ahí para que puedan ver otra vez la grabación, la explicación, y después en el último PowerPoint está el enlace. Bueno, para la siguiente clase yo les voy a enviar otro enlace, ¿ya? Vamos a tratar de respetar la hora de clases, igual, entonces la siguiente semana sería la misma hora. ¿Ya? Por favor. Nos vemos. Si no hay pregunta. Él nomás dice que se la llevó.